situación, pues ya me la hacen saber, pues por este medio o por WhatsApp grupal o individual, no hay problema, ¿vale? Entonces ya pueden encontrar su calificación. Recuerden que el examen lo tengo ustedes lo vieron, el puntaje a 7 y la evaluación restante, el 30%, porque estamos hablando de un 70% del examen, y el 30% queda fijo en la parte de sus actividades, de sus participaciones, ¿no? Como por ejemplo, había 2 prácticas pendientes, luego había una simulación, una actividad de simulación de ejercicios, todo fue grupal, y después una actividad con 6 ejercicios de una guía. Realmente fueron pues 4 actividades, ¿no? Las que evalué y las fijé al 30%. Las prácticas les di, hagan en cuenta que, no, y así es, 50% de práctica, 50% de la otra práctica, valen el 100, y los otros 2 actividades son 100, lo cual te da 300, por así decirlo, 300 puntos, lo que yo convierto a 3 puntos. Y ya con los 7 del examen, o lo que ustedes hayan obtenido ese examen, pues ya tienen la calificación total. Sí es importante que asistan. Por ejemplo, ahorita son 18 alumnos. Si hay algún problema o algún inconveniente, con toda confianza, oiga, profe, no puedo asistir, etcétera, etcétera, porque estoy trabajando. Ah, caray, y que no está atendiendo la escuela. No, nada más cuando hay exámenes o cosas que entregar. Pero platíquenlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no quise tomar la asistencia, lo cual voy a considerarla para este examen. Pues como que dije, ah, caray, si somos honestos, no habría problema, si somos honestos. Pero pues parece que no hay esa confianza, esa apertura, ¿no? Pues como que ahí se me hace, pues mala onda para, no tanto el que trabaje, sino que mala onda con respecto a si yo comparo a los demás compañeros, que entran, de alguna forma, están poniendo atención, a los que no. Pero bueno, eso ya es de cada uno. Recuerden que hay mucho de parte de ustedes, muchísima parte de ustedes, en que sean honestos. Eso ya corre por su cuenta. Ahora sí que pues yo ya estoy en otra etapa, ¿no? De la vida, y ustedes, a diferencia mía, pues están mucho más jóvenes que yo, por supuesto. Yo ya tengo una carrera, un trabajo definido. Ustedes pues van para allá. Sin embargo, creo que vale la pena ser honestos, ¿no? Practicar la honestidad. Si tanto yo me quejo de vivir en un país corrupto, ¿no? Bueno, 3 semanas, 4 semanas, un mes, también unos policías, esto de Cautitlán no es nuevo, nada más que a mí en el caso fue en Jaltenco, algo similar, te multan por cualquier cosa, entre comillas multa, porque yo decía que no eran multas, pero no los pude sacar de una falta administrativa y te sacan dinero, ¿no? En pocas palabras. Y yo no estaba dispuesto a darles nada. Pero hay tanta presión, inclusive de llevarte al corralón y todo eso, y yo no, y nada. Son cosas, ¿no? Que tampoco hay que dejarnos, pero yo siento que hay que actuar bien. Pero bueno, pues buenos días a todos ustedes, tengan ustedes, así que pueden consultar sus calificaciones en el SAIS, como bien acabo de decir, y cualquier duda, y como yo lo menciono, con toda confianza, hágamelo saber a través de este medio o por medio del WhatsApp. No hay problema si es por grupo o que bueno, hicimos un grupo, o bien individual, y ya atenderé su duda, si es que la hay. Si no, pues seguimos avanzando. Verán, como yo les decía, el semestre termina, pues el tercer parcial termina el 20 de noviembre y lo aperturan el 10 de diciembre, entonces todavía nos falta un buen camino.
Así que pues más vale apurarnos. Bien, voy a presentar pantalla. Déjenme presento pantalla. Ok, aquí ya estamos. Bueno, vamos a, como bien yo les decía, vamos a poner en práctica el método de mallas primero y posteriormente el método de nodos. Los primeros ejercicios van a ser con mallas, después nodos y los mezclamos. Ok, vean el circuito ahora. Es un circuito que tiene acoplamiento. Eso es lo que yo les decía. Ahora vamos a resolver ejercicios con acoplamientos. Y para ello, pues vamos a hacer uso de mallas. Observen el circuito detenidamente. Vean, me piden calcular la corriente para tiempo mayor o igual que cero. ¿Saben? La corriente está ubicada en esta malla. Bueno, todavía no malla, posible malla. Acá no me pide nada de corriente. Tengo dos fuentes constantes llamadas escalón que están energizando a dos elementos reactivos. En este caso son dos bobinas que están acopladas. No tengo capacitores, solamente es una mezcla de resistencia bobina y fuentes de corriente directa. En este reactivo ya propongo el sentido de los elementos acoplados. Una cosa que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, es que los elementos, bueno, yo en lo personal, eh, lo, yo cuando tengo elementos acoplados, tu servidor, y seguramente ustedes, tiendo a orientar a los elementos acoplados. Y los elementos que no están acoplados, pues no los oriento. No hay problema. Tampoco hay problema si oriento los elementos que no están acoplados. Pero una cosa sí es un hecho. Es una sugerencia. Que los elementos acoplados oriéntenlos. Aquí no hago uso del cajón de impedancias, cosa que el método de mallas me pide trabajar cajones de impedancias. ¿Se acuerdan? Bueno, no es necesario encajonar a los elementos. Si así estamos acostumbrados, porque llevamos una inercia, verán que ahora que trabajamos Laplace en el tema pasado, pues no todos, fíjense que raramente recurrimos a los cajones de impedancia, si ustedes se dieron cuenta. Aquí en esta ocasión, pues podemos seguir con la misma inercia, es decir, acoplar, más bien, agrupar como cajones o no agruparlos. Aquí en este caso, como tengo el reactivo original, pues no plantea algún agrupamiento. Eso ya lo hace uno. Pero seguimos en esa situación. ¿Lo podemos agrupar o no lo podemos agrupar? Cualquiera de las dos cosas que ustedes hayan manejado, adelante. Veamos. Ahora, acuérdense que cuando tenemos un interruptor, eso indica que va a haber cambios. Y eso nos hace mostrar un estado transitorio. Ok. Para ello, no se les olvide que tenemos que trabajar tres momentos. 0 menos, t igual a 0 y t igual a 0 más. Perfecto. Vamos bien hasta aquí. En el tiempo 0, jóvenes, 0 menos, es donde vamos a obtener las condiciones iniciales. Ojo, no se les olvide. Y pues, ¿se acuerdan de dos formas? Prácticamente eran dos formas. Una era, sí me acuerdo del comportamiento, y la otra era, no me acuerdo del comportamiento. Que alguna forma yo mismo les decía, fíjense que al final del camino, pues ya ni poníamos si me acuerdo, no me acuerdo. Ya venía una especie, yo le llamo una especie de inercia. Ah, sí, lo transformo o no lo transformo. De hecho, en el examen hubo chicos así, que obtuvieron las condiciones iniciales en el dominio del tiempo. Claro, fíjense, algunos, no la mayoría, aplicaron el teorema del valor final. Muchos de ustedes se fueron por el lado del tiempo. No hay problema. Lo mismo estoy planteando aquí miren. Permítanme, les explico.
Para empezar, esta malla o estructura tiene un interruptor que está abierto, que no permite ser energizada. Por lo tanto, no hay una malla, puesto que evita cerrar esa trayectoria cerrada. Por lo tanto, únicamente me quedo con la bobina acoplada como referencia. Ojo, para decir que está acoplada la bobina 2. Como esta bobina de L1 pues no está energizada, la pongo de esta forma. Bien, así que del otro lado tengo la transformación. Esto ya es, si ustedes quieren, aquí puse no me acuerdo, y como no te acuerdas, tienes que poner el dato de la bobina. No lo reemplaces por nada, que por un corto, que un circuito abierto. No, 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 no. Acuérdense, no me acuerdo es poner la bobina y transformarla. Como ustedes saben, 8S, esto indica que ya la bobina se transformó a impedancia. Y esto sucede porque veo que viene acompañada de una resistencia y de una fuente de voltaje que están en serie. Y creo que lo conveniente de manipular como característica eléctrica es la impedancia. Así que la bobina está transformada a impedancia. En cuanto a la fuente, pues no lo veo como tal, no es una impedancia. Recuerden que es un valor constante y la transformada de una constante es 1 entre S. Pero como está multiplicado por 4, te queda 4 entre S. Muy bien. Como pueden ver, este lado, y también aquí está señalando la corriente IS. De este lado, el circuito está transformado. Ahora, tengo dos bobinas, y creo que ustedes se han dado cuenta que cuando tengo dos, tres elementos, y eso algunos de ustedes lo visualizaron en el examen, por ejemplo, es que pongo las condiciones iniciales de cada uno, ¿no? Por aparte. Por ejemplo, aquí podemos ver el inductor 1 y sus condiciones iniciales. Para la bobina 1, jóvenes, no hay energía, entonces no hay excitación, su voltaje, su corriente son cero. No hay condición inicial. ¿Vamos? Pero en cambio, a la bobina 2, aquí está llamada L2. Esta sí está siendo energizada. ¿Vale? Entonces, cuando una bobina está energizada por una fuente constante de corriente directa, se comporta como un corto. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar, por ejemplo, ese corto, que yo le llamo, ustedes se han dado cuenta, bypass. Entonces la bobina se comporta como un corto. Aquí está escrito que el voltaje es cero. Eso indica que es un cortocircuito. Así que nada más tienes una resistencia y una bobina. Aplicas la ley de Ohm y la corriente que obtengas es la corriente también de la bobina. Así que pueden ver por un lado la ley de Ohm. Corriente en la bobina 2, ya transformada, le voy a llamar corriente general, porque aquí lo señalé en este circuito. Y es el voltaje entre la impedancia, 20 más 8S. Pero aquí estoy cometiendo un error. ¿Por qué, prof? Aquí no debía haber puesto corto. Esto lo voy a poner siempre y cuando me acuerde. Ajá. De hecho, es como general. Esta parte es como general. Permítanme, déjenme lo señalar. Esto es como general. El no me acuerdo. Acá está el circuito. Quito la bobina, pues, puesto que no está energizada, jóvenes. Entonces, el acoplamiento, ¿qué creen? Se desvanece. Por eso ya no vemos aquí la bobina. Y aquí está la ley de Ohm, que más bien hago referencia a este circuito, que es el mismo, solo sin la bobina. Entre 20 más 8S. Aquí es donde yo estaba cometiendo la equivocación, porque estoy diciendo no me acuerdo. Pues como no te acuerdas, pues deja la bobina. Participar, 20 más 8S. Perfecto. La encomienda es quitar esta S.
esta que está aquí. Voy a multiplicar por S y dividir entre S. Me queda 4 entre S más 20 más 8S. ¿Puedo simplificarlo aún más? Sí, pero yo me esperaría. Como está en términos de S, vamos a aplicar el teorema del valor final para encontrar la corriente en la bobina 2. Y es el límite de S por la corriente de la bobina 2 de S, cuando S tiende a 0. Entonces, la S de la fórmula con la S de la función de la corriente se elimina. Vientos. Y por otro lado, 8S tiende a 0, puesto que S vale 0, o tiende a 0. Entonces te queda 4/20. Saco el número decimal de esa fracción y me da 0.2 amperes. Listo. Esta es la condición que aquí debo de poner, 0.2 amperes. Solo que aquí lo generalicé como si fuera, si me acuerdo. Por eso esta confusión. Ahora, por otro lado, también pongo el sí me acuerdo. Ahora sí. ¿Ven? Viene el bypass que yo les decía hace rato. Entonces, la corriente de la bobina 2 es otra forma, sí me acuerdo. Es 4 entre S entre 20. Recuerden que 8S ahora ya no lo contemplo porque es un corto. Y la corriente que yo obtenga, pues va a pasar por el corto de la bobina y lo puedo hacer propio. Esa corriente es también corriente de la bobina. Como puedes ver, 4 entre S entre 20. Cuando aplicamos el teorema del valor final, fíjense que la S de la fórmula con la S de la función te queda 4/20, es decir, 0.2 amperes. ¿A qué voy? Nuevamente ustedes pueden dar constancia o dar cuenta de que el sí me acuerdo o el no me acuerdo debemos llegar al mismo valor, al mismo resultado. El que te acuerdes ayuda un poco en que es menos álgebra en cuanto al no me acuerdo. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto algunas ocasiones, aquí no se ve tan riguroso esa situación de que, sí es mucha álgebra, sí es mucha álgebra, y no me acuerdo. Aquí afortunadamente se resolvió muy sencillamente, a mi punto de vista. Así que cualquiera de las dos formas que quieran calcular la condición inicial es completamente válido. ¿Vale? Aún así fuera en el tiempo. Ojo, aún así fuera en el tiempo, ¿vale? Ok. Pero vamos ahora sí a algo interesante. Algo que no habíamos visto porque no teníamos la situación del acoplamiento. Como tengo dos bobinas acopladas, ustedes lo pueden ver en el ejercicio. Antes de pasar a el tiempo cero, vamos a darnos a la tarea de ver un dato que se calcula en el tiempo cero menos. Y a esto se le llama flujo magnético. El flujo magnético, como bien dice, en cero menos, este se calcula en este momento, en el cero menos. No se calcula ni después. Es el tiempo preciso o el momento preciso para calcular el flujo. Y el flujo es una formulita que por ahí tienen en el método de Mayas, por ahí lo puse, y dice que es una suma, fíjense, de L igual con 1 hasta el número de bobinas. Este se llama número de bobinas de la inductancia K, L por la corriente y L en cero menos. Es decir, yo necesito del dato de la condición inicial de la corriente. Recuerden que la condición inicial de una bobina es una corriente. Sale. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula. Para ello, que tengo un subíndice K. Así que le pones Φ1 o flujo 1, se refiere a la bobina 1, en cero menos, que es como K vale 1, LK vale 1 y L1. Por eso empezamos L11. Recuerden que L11 es lo mismo que L1 por la corriente 1, puesto que L va a ir cambiando, pero empezamos con 1. L11 y 1, 0 menos. Más, ahora sigue, K sigue fijo a 1. L incrementa a 2, porque nada más tengo dos, número de bobinas son 2. Nada más incrementa 2, entonces ahora tengo L1,2, corriente 2 en 0 menos. ¿Qué sigue? Sustituir valores. Por ejemplo, la inductancia 1,1
está por acá, vale 2 Henry, nada que ponerlo. La corriente en la bobina 1, en 0 menos, vale 0. Lo sustituyes. 2 por 0, bye bye. Luego sigue la L12, que vale 1. Ok. Por la corriente 2. Hace rato lo calculamos y fue 0.2. Aquí lo puedes ver. Y esto te va a dar a 0.2. Ahora, tengo el resultado. Sin embargo, quiero comentar algo. L12, ya ven que es la inductancia mutua, o L21, hay que checar de acuerdo a los sentidos propuestos si es positivo o es negativo. ¿Te acuerdan de esta regla de los signos? Que cuando los sentidos de los elementos agrupados o bien acoplados, en este caso bobinas, si la corriente entra por punto en ambos, es positivo. O bien, cuando ambos van así, es mayor que 0 o positivo. Yo le llamo, ojo, para los que no me conocen, yo le llamo aquí, este es un punto o marca, y le digo, la corriente entra por punto. Aquí yo le llamo corriente entra por punto. Cuando ambos entran, voy a ponerle para más rápido, de esta forma. A ver si queda idea. Cuando ambos entran, le voy a de entrada, te va a dar un acoplamiento mayor que 0 o positivo. Ahora, cambio la dirección. Yo le llamo entra por bobina, sale por punto. Entra por bobina, sale por punto. Cuando ambos salen, aquí sale, el otro sale, te va a dar un acoplamiento mayor que 0 o positivo. Cualquier caso diferente, por ejemplo, uno entra y el otro sale, o bien uno sale y el otro entra, eso implica que el acoplamiento va a ser negativo o menor que 0. Como ustedes pueden observar, voy a quitar la que acabo de colocar. Aquí, las dos orientaciones que se proponen son entrando por la marca, ambos. Entonces, el acoplamiento se dice que es mayor que 0 o positivo, tal y como aquí lo señalo. El E12 es mayor que 0 o positivo. No se te olvide que el E12 es lo mismo que el E21. Por eso, esta leyenda o etiqueta son positivos. Y como es una suma, pues aquí no hubo un problema de invertir algún signo o algo así, ¿no? Ahora, este ya es el resultado del flujo 1. Pero recuerda que tengo otra bobina, así que, y está acoplada, viene el flujo 2, en 0 menos. Ahora acá vale 2 jóvenes, y L vale 1. Pero aquí preferí primero poner las propias, y después esto le llamamos propias, y esto le llamamos mutuas. Pongo L22. L22 por la corriente 2. No hay problema si sigues este orden o como se va generando de acuerdo a la fórmula. En la fórmula se genera así. Primero es 2,1 y después L22. No hay problema si lo pones antes o después. Yo por lo regular, tu servidor pone primero las propias y después las mutuas. Pero no hay problema en el orden. Al fin de cuentas es una suma. Bueno, resulta que L22 vale 8 y la corriente 2 vale 0.2. Luego tengo L12 que vale 1, pero la corriente 1 vale 0. Pelas. Entonces 8 por 0.2 te va a dar 1.6. ¿Qué observan ustedes? Que hay flujo, a pesar de que una bobina no estuvo energizada, ¿eh? Hay flujo. Y es que sí sucede. Acuérdense que cuando tenemos yo en CICD hago un experimento en donde una bobina, hagan de cuenta que la energizo, y así pasa, con una fuente, con un generador, con una señal alterna. Y aquí llego y coloco mi osciloscopio. Y ustedes dirán, ¿pero por qué, profesor?
un osciloscopio, este no es osciloscopio. Vamos a ponerle el canal 1 o el canal 2 del osciloscopio, ¿no? Aquí conecto, ¿y qué creen? Veo la señal alterna, chin, 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 toda deformada, si ustedes quieren, y de menor amplitud, pero la vemos. Esto quiere decir que se está induciendo. De aquí para acá. Cuando este está energizado, pues entonces hay una situación de correspondencia de ambas, ¿vale? Vientos. Ok. Bueno, creo que ya es todo lo que tenemos que hacer en cero menos. Ya no hay más. Así que cuando seguimos avanzando, precisamente ahora hablamos del tiempo cero. Por lo regular, pues yo lo estoy viendo prácticamente como un trámite, es decir, en t igual a cero. No se les olvide que aquí el switch va a cambiar de posición y ahora se va a cerrar el interruptor. Y en cero más es donde ya trabajamos el circuito transformado y el análisis. Entonces, ya no dibujó el switch, ya no tiene caso. Esto es criterio, si lo quieres dibujar o no. Pero el switch en el tiempo cero va a posicionarse en este punto, cerrando el circuito. Y entonces ahora esto ya es una malla. Por eso en el cero más, ustedes ya pueden ver dos mallas cuando nada más veamos una. Como ustedes pueden observar, los valores constantes ya están transformados. Este y este, la resistencia no hay problema, queda igual. Vean, aquí pedía la corriente y total, IT, perdón. Ahora le voy a llamar IS. Este vale 2, este vale 8. El flujo, ahora tienes que ponerlo. Recuerden que la fuente de una bobina en serie, cuando tú decides colocar su equivalente en serie, se coloca una fuente de voltaje. Ok, y se preguntarán, ¿y cuánto vale esa fuente de voltaje? Punto 2. Es el flujo. Ah, órale. ¿Se acuerdan? Recuerden que en la bobina individual es L por IL en cero menos. Pero ahora como tengo acoplamiento, pues tengo que contemplar el de la propia y el de la mutua. Pero la fórmula no cambia, ¿eh? Sigue siendo L por IL. Y entonces vale punto 2. Perfecto. La fuente va hacia abajo y son de voltaje. En el capacitor, la fuente aparente va hacia arriba. Ok, seguimos avanzando. Y del otro lado, tengo el valor constante 28 y el segundo flujo de la bobina 2, 1.6. Vean la orientación de la bobina hacia abajo y es de voltaje. ¿Qué hay con la bobina transformada, acoplada? Ah, aquí retomé nuevamente. Entra por punto, este es positivo. Esta S es positivo. Si yo tuviera un sentido contrario, jóvenes, por ejemplo este, aquí estaría poniendo un signo negativo, ¿eh? Entra por punto, entra por bobina y sale por punto. ¿Y se acuerdan de esa reglita de los signos que puse acá? Cuando tienes algo diferente te va a dar negativo. Y entonces, este amigo sería negativo, este acoplamiento. Lo cual no es, empezamos con acoplamientos positivos. Perfecto. Ahora, ustedes pueden notar ahora, una J. ¿De dónde salió, prof? Ah, es que esa es la novedad. ¿Cuál? Pues la aplicación del método de mallas. Que el método de mallas plantea una incógnita o dos incógnitas o tres, dependiendo del número de mallas que ustedes tengan. Entonces, pues le va a llamar J corriente circulante de la malla 1 y la vamos a representar con la letra J. Esta J es la corriente de toda esta malla. La J2 se llaman generales, corriente circulante de la malla 2 y es toda la corriente de toda esta malla. Okay. Como ustedes se acordarán, ¿verdad? En el método de mallas, por cada malla que tengamos, vamos a tener un sistema de ecuaciones que les llamamos desde tercer semestre, les llamamos ecuaciones canónicas. Yo le llamo sistemas de ecuaciones o ecuaciones de comportamiento del circuito o de la red. Entonces,
como bien decía, por cada malla que tengas, vas a tener una ecuación. Como tengo dos mallas, entonces ya tengo un sistema de ecuaciones. Ecuación número 1 y ecuación número 2. ¿Se acuerdan? Es Z11, J1 más Z, o bien renglón 1, columna 1, J1 más renglón. Recuerden que es un arreglo. Renglón 1, columna 2, J2. Y esto me pregunta si en la malla 1 hay fuentes de excitación. Y yo veo dos, una real y una aparente. Las dos son de voltaje. Ojo, esta, para que no tengan algún problema, visualízala como una fuente universal de voltaje. Esta constante. Entonces, ¿qué observas? Va a favor, positivo. ¿Qué observas? Va a favor, prof, positivo. Ambas fuentes se van a sumar. Recuerda que las dos fuentes son de voltaje. Oiga, prof, pero no está dividido entre ese o multiplicado. No, no lo dividas. Así nace este dato. Ok, vamos con la malla 2. Renglón 2, columna 1, J1, más renglón 2, columna 2, J2. Y te pregunta si hay fuentes de excitación en la segunda malla. Sí, hay dos. Como la J2 propusiste este sentido, entonces revisa ese sentido con respecto a las fuentes. Voy a dibujar la fuente constante como una fuente universal para que ustedes vean de dónde sale que esto es positivo. Este es a favor, positivo 4 entre S. Y este, cuando pasó por la bobina, perdón, con la fuente de voltaje aparente, por eso el rombo, es a favor, positivo. Ambas fuentes jóvenes se van a sumar. ¿Vamos? Ahora, parte de su colmillo, parte de su astucia. Si ustedes ven fuentes que van en el mismo sentido, yo sugiero que la corriente la pongan en ese mismo sentido. Es válido cualquier sentido. Por ejemplo, si ustedes llegan a poner este sentido, pues estos valores van a ser negativos. Tengan mucho cuidado. Para evitar esas situaciones de que, ay, profesor, ¿qué cree? Se me olvidó los signos. Por eso, híjoles, me dio un valor diferente al suyo, prof. Pues sí, porque pues está bien la orientación, pero lo que no está bien fue es que no tomaste en cuenta los signos, maestro. Y cuando tomaste ese sentido, ¿sabes en qué te afectó? En el acoplamiento. Pelas, por decir. Ahora, por otro lado, si me está pidiendo la corriente y es en este sentido, pues creo que uno de los colmillos ya a estas alturas del partido es que la corriente J1, pues dale ese mismo sentido de la corriente que están pidiendo. ¿Para qué? ¿Para qué ponemos un sentido de la corriente contrario a la corriente que me están pidiendo, como la que estoy señalando en color azul? Esto, si estamos bien, ahora sí que no hay presión o no sé, pero si estamos muy conscientes, esto es negativo. Pero luego, yo se los digo porque luego en situaciones de examen, de estrés, de que andan apurados, se nos llegan a pasar los signos. Entonces, yo siempre les digo a ustedes, a mis alumnos, pues ya vayan desde tiempo atrás ya les vengo diciendo, apliquen colmillo, apliquen su astucia, su maña, no sé, por así decirlo, en donde pues no se compliquen la existencia con los signos, porque tarde o temprano se nos pueden olvidar, luego llega a pasar. Ok, vale, eso les encargo muchísimo. Ahora, viene por otro lado, calcular, a esto le vamos a llamar, fíjense, esta es una Z mayúscula, a esta le vamos a llamar impedancias propias de malla, solamente hay dos, Z11 y Z22, y a estas de color naranja, o perdón, rojo, se les llama impedancias mutuas entre mallas. Son dos, pero las dos son iguales, lo cual puede ser un solo cálculo, un solo dato. Esas impedancias se calculan con una ecuación que vimos en el método MES. Está aquí, miren, aquí está la ecuación canónica. Miren. Vean cómo ocupé este dato, ahorita hablando de esto, fíjense, está interesante.
Aquí está el flujo y aquí está el voltaje. Este no estaba y no hay capacitores. ¿Sí observan? Como de una forma muy natural, yo lo mismo lo venía diciendo, de una forma muy natural vas tomando en cuenta las condiciones iniciales. Que esa es la parte novedosa o diferente a lo que ustedes están acostumbrados o estábamos acostumbrados desde el tercer semestre. Esto no cambia en igual con 1 hasta el número de mallas independientes. Aquí es donde se genera el famoso Z11, J1, que yo le llamé renglón 1, columna 1, J1, renglón 1, columna 2, J2, y así sucesivamente, y checo el número de incidencia. Este número de incidencia lo observaron cuando yo les decía, jóvenes, fíjense que esta corriente, esta fuente la voy a poner como una fuente de corriente universal, y vean, este es a favor. Cuando hice esa observación, es porque estoy empleando este número de incidencia, y les decía, que da positivo, y poníamos el valor de la fuente de voltaje, que era 4 entre ese, no recuerdo. Perfecto. Y así fue con la condición inicial, que es una fuente de voltaje aparente. ¿De acuerdo? Bien. Y esto lo decía, y lo vuelvo a decir, como que se va tomando de una forma muy natural. Ahora, por otro lado, esta es la ecuación de la impedancia propia de una malla. Vean los casos. Tengo impedancias propias y luego entre ellas hay un acoplamiento. Veamos la comparación con mi circuito. Primero voy a analizar a la malla 1. Observen que tengo una resistencia bobina y dos fuentes. Y este acoplamiento está relacionado con otra bobina, pero esa bobina no pertenece a la malla 1. Por lo tanto, ustedes pueden observar que este caso no aplica para nuestro ejercicio. El que va a aplicar es este. Y dice, la suma con signo positivo de las impedancias propias de los elementos que forman parte de la malla 1. A ver, veamos. 10 más 2S. Listo, eso es todo. Oiga, profe, pero tiene acoplamiento la bobina. Sí, pero el otro par pertenece a otra malla. No hay problema. Y ahí terminamos. Oiga, profe, ¿y qué hace con las fuentes? Ya las contemplé acá. Perfecto. Todos son con signo positivo. Además, déjenme decirles algo. La resistencia no la agrupé. No le di sentido. Así le ponga sentido o no, siempre va a ser positivo. Acabo de dar lectura a ese párrafo. Ok. Sigue la Z22. Impedancia propia de la malla 2. ¿Quién es? 28S. Punto. Así. ¿Ya? Ahora, para calcular la impedancia mutua entre mallas, ya no es con la misma fórmula de las impedancias propias. Ahora resulta que tengo otra fórmula, que aquí está. Esta fórmula comprende tres términos. Aquí está su caso gráfico. Siempre me gusta explicar su caso gráfico. La pregunta es, ¿tenemos algo así en el circuito? No, prof. Claro que no. Entonces, este primer término de impedancias propias que estén entre dos mallas, no lo tenemos, miren. Impedancias propias, pues no, prof. Están separadas las dos mallas y unidas por un acoplamiento. Así que el primer término no ocurre. Este no ocurre. Pero el segundo término depende del primero. Tampoco ocurre. Así, ¿cuál nos queda? Es este. Este es el que nos queda. Este es un caso general. Vamos a suponer, este quítalo y este quítalo. ¿Vale? Solo que aquí, en este caso, tengo una bobina, ¿verdad? Lo voy a poner así. O acá, no, espérenme. Creo que ya vi. Voy a dibujarla de esta forma. Tengo algo así. Ahí está. Este es un caso similar a este. ¿Ok? Y se dice que es una impedancia más una sola vez la impedancia mutua entre pares de elementos, yo le llamo papá, que están conectados en diferente malla, joven. Y es una sola vez. Así que en este ejercicio, vas a ver que Z12 es igual a S.
Pero observa, tengo que tomar en cuenta dos números de incidencia. Este con este, a favor, y este con este, a favor. Más por más, da más. Porque no nada más es poner el valor de la S. Ok, espérenme, se me fue, se volvió loco. Escape, se me volvió loco esta cosa. Ok, entonces yo les decía, no nada más es poner por poner la S, tienes que checar su incidencia. Recuerda que la fórmula, ten a la mano el método de Mayas, si no lo dominas, tenlo a la mano. Mira, aquí está la impedancia mutua, es S, es este dato. Y aquí está el número de incidencia, y aquí hay otro número de incidencia. Este número de incidencia, el que estoy señalando, es el que precisamente visualicé acá, miren, cuando yo dije, este con este es a favor, y me refiero a este número de incidencia, más 1. Luego voy con el otro número de incidencia. Recuerda que es L, N. El otro número de incidencia es L, el elemento L, con la malla N, o sí, con la malla N o malla 2. Es a favor, si observan. Entonces, en la fórmula le ponemos más 1. Más por más, te va a dar más y se queda la S. ¿De acuerdo? Así que, ojo, aquí para haber colocado la S, tuve que visualizar dos números de incidencia. Ok. Pues creo que una vez que se calcularon las Z1 y Z2 y 1, 2 o 1, 2 o 2, 1, ya puedes sustituir esos valores en las ecuaciones canónicas o en el sistema de ecuaciones. Aquí puedes ver Z1, 1, aquí puedes ver Z2, 2, y aquí Z1, 2 o Z2, 1. Y están igualados a sus fuentes de voltaje. Antes de resolver el sistema de ecuaciones, porque tendrías que resolver para J1 de S y para J2 de S. Aquí es muy importante, jóvenes, que se den cuenta cuál de las dos corrientes tienes que calcular o las dos. Muchas veces yo he visto que los alumnos se van de corrido, se van con la finta. Agarran, plantean su sistema de ecuaciones, como está aquí, y lo resuelven. Yo lo estoy acostumbrado a resolverlo por determinante. Esa es una mala maña mía, si ustedes quieren verlo así. Yo lo resuelvo por determinantes. Pero voy a lo siguiente. Entonces agarran chavos que agarran y se ponen a calcular J1, terminan el procedimiento y J2. Y a veces ya hacen sus resultados o sus cálculos, o bien viene el reclamo, como luego sucede. Oiga, profe, o no reclamo, observación. Vamos a dejarla en observación. Oiga, profe, se pasó, ¿eh? ¿Pero por qué? Se pasó el ejercicio que nos puso en el examen. Híjoles, estuvo largo, prof? Porque tuvimos que calcular las dos corrientes. No. Y se me queda viendo el alumno. ¿Cómo que no? Nada más era J1, oiga. ¿Para qué calculó J2? La pregunta, ¿lo ocupó? No, pues es que ya no pude porque ya no me dio tiempo para terminarlo. Ya no lo terminé por calcular las dos corrientes. Oiga, pero nada más era calcular una, no las dos. Y ahí se dan de topes. Antes de responder a quién calculan, chequen cuál de las dos corrientes vas a calcular. Si son las dos, pues bueno, no hay pierde, no hay de otra. Pero si nada más es una, asegúrense de calcular nada más una. Luego llega a pasar de que calculan una corriente que no es, que no tuvieron que haber calculado esa porque no interviene en el cálculo que se pide. Como me pide la corriente y dense cuenta que está en la malla 1, y pues ahí circula J1. Entonces, si yo calculo J1, conozco la corriente IS. Parte del colmillo es poner J1 en función del sentido de la corriente IS. Perfecto. Así que IS va a ser igual a J1 de S. Y yo resuelvo para J1. Chicos, entonces la pregunta, ¿por qué algunos alumnos se fueron con la finta y calcularon J2? Porque no se dan cuenta. Entonces, una recomendación que sí les hago es, cuando ustedes terminen de completar su sistema de ecuaciones,
y se dispongan a calcular una J o un potencial, fíjense, cerciórense de cuál corriente o las dos corrientes van a calcular. No hagan cálculos innecesarios, porque luego en un examen ese tiempo es muy valioso y sería mala onda, sería mala suerte o qué situación tan complicada haber invertido tiempo en un dato que no ocupes y eso te reste tiempo para realmente el resultado que requieres. Entonces tengan mucho cuidado. Ok. Aquí, espérense, este es un ejercicio sencillito. Creo que desde que nació está sencillito. Está muy ad hoc. Aquí están los elementos en serie. Se viene una álgebra tremenda. Se viene una álgebra tremenda. El circuito se prestó a que la álgebra no fuera tan ruda. Pero no se me espanten si ustedes llegan a ver una álgebra ruda después de un determinante, porque sí da flojera ver estos números y multiplicarlos. Pero bueno, ya con unas buenas intenciones sale pronto. Ok, entonces, vean que en el determinante es delta J1 entre delta. En el denominador entra las impedancias. Z11, Z12, Z21 y Z22. Aquí igualas con lo de la malla 1, aquí igualas con la malla 2, en la columna de J1, por supuesto. Y en la columna de J2 la dejas intacta por las impedancias. S más 20, S más 8. Recuerden que los determinantes se resuelven como producto cruzado, pero aquí le vas a agregar un signo negativo. Lo vas a multiplicar por un signo negativo por el método de los determinantes. Así que 5 entre S por 20 te va a dar 100S. 5 entre S por 8S te va a dar 40 y las S se eliminan. Vientos. ¿Vieron? Fue hasta eso rápido. 4 entre S por S te va a dar 4. Perdón. Punto 2 por 20 me va a dar 4. Punto 2 por 8 me va a dar 1.6 S. Hasta aquí está los productos cruzados. Ahora voy. 4 entre S por S me da 4. Negativo. Por el método. 1.6 por S te da 1.6 S. Negativo. Parte del denominador. 10S por 20 te va a dar 200. 10 por 8S, 80S. Ahí voy. Luego 2S por 20 te va a dar 40S. 2S por 8S te va a dar 16S cuadrada. Perfecto. Ahí está este producto. Y el otro es S por S, S cuadrada, pero negativo. ¿Qué es lo que hago? Pues entonces ordenar y sumar. Aquí, pues no hay otra más que S. Aquí tengo 44, pero este es, le quito 4, me queda 40. ¿Verdad? Este 1.6 con este 1.6 se van. Así que me queda 100 S más 40. Pero aquí ya lo ven desarrollado el numerador. Aquí estoy sacando un común denominador para estos dos términos, que es S. Por eso te queda 40S. Perfecto. Ahora, aquí pues ordena la ecuación algebraica. 16 cuadrada, S cuadrada menos S cuadrada te da 15. Primero ordénala. Luego sigue 8S, 80S más 40 te va a dar 120S. Y por último 20. ¿Qué observas? Que tienes una ecuación cuadrática media. Perdón, una ecuación cuadrada de segundo orden de la forma AX, BX, C. AX cuadrada más BX más C. Ojo, seguimos ahora 40S más 100, no ha cambiado el numerador, pero el denominador, fíjense que lo factorizo por la constante que tiene el término de mayor orden. A muchos chavos se les pasó y les dije, le faltó dividir entre 10. Vean que buscamos siempre, este fenómeno ocurrió en el examen y a varios chavos sí se les pasó. Ellos o ustedes obtuvieron las raíces con el valor constante.
las raíces no se alteraron, quedaron igual. Lo que sí se altera es el valor de las fracciones parciales. Entonces, como lo factorizo entre 15, pues divido el denominador, ¿no? Numerador, perdón, entre 15. 40 entre 15, 2.66. 100 entre 15, 6.66. Y se preguntan, ¿y esta S? La pasé abajo. Ah, ok. Este ya sé que su raíz es 0. Ese ya lo tengo garantizado. Lo que no sé es de estos. Así que igualamos la ecuación de segundo orden igual a 0. Hacemos uso de la calculadora. Bueno, su servidor hizo uso de la calculadora y me dieron estas dos raíces. Estas dos raíces son las que pones aquí. Ahora, como tienes tres raíces, esta vale 0, esta vale menos 2.366 y este 5.634, aplicas la expansión de fracciones parciales por cada raíz que tengas. Entonces, vamos a tener tres términos constantes, A, B y C, jóvenes. Vientos, prof. Ahora, para calcular A, recuérdense que es el numerador, yo les decía a ustedes, el numerador, aquí está, ya dividido entre 15, por supuesto, entre el producto del término que divide a B y el término que divide a C, evaluado con la raíz del término que divide a A. Así que esto, al sustituir S igual a 0 en los términos donde tengas S, aquí, aquí y aquí, resultó dar 0.5. Bueno, para el término constante B, hacemos algo similar. Numerador, aquí está presente, véanlo aquí. Y ahora voy a multiplicar por el término de que divide A por el término que divide a C, evaluado con la raíz del término que divide a B. Aquí está. Nuevamente hacen la sustitución y nos da menos 0.047. Y para el término constante C es nuevamente numerador entre el término que divide a A por el término que divide a B, evaluado con la raíz del término que divide a C. Perfecto. Bien, entonces, ya obtienes los tres valores de las constantes A, B y C. Dos de ellos son negativos y uno es positivo. Sustitúyelo en la expansión. 0.5 entre S menos 0.047, que es la constante B, entre S más 2.366, menos 0.452 entre S más 5.634. ¿Ya? Tengo ahora sí que la expansión, pues muy bonita, ¿no? Se prestó a que se transforme con la transformada de Laplace inversa de una forma muy simple. Bueno, yo quiero pensar eso. Así que el siguiente paso, como ustedes pueden ver, viene el trabajo de la transformada inversa de Laplace. De la corriente IS le voy a llamar IDT. Y dejen 0.5 entre S. Recuerden que primero es poner el valor constante. Y te queda 1 entre S. Cuando revisas sus tablas de transformada de Laplace, 1 entre S es la constante de 1. Y 1 es un escalón unitario. Puedes dejar el 0.5 como UDT o puedes dejar únicamente 0.5. Aquí es menos 0.047. Este término se parece a este otro. Y esto implica una exponencial. Si este es más, este es menos A por T. Y vean que es E a la menos 2.366 por T. Luego sigue este valor constante, menos 0.452, exponencial a la menos 5.634 amperes. Y ese es el resultado, jóvenes, de la corriente de
pues, del ejercicio de un sistema o que tiene un par de bobinas acopladas. ¿Sí ven? Entonces, pues les presento un método que ya conocen, el método de Maya, pero ahora versión Laplace. Lo único nuevo es que incorpora, ojo, las condiciones iniciales de tu bobina y esas condiciones iniciales se traducen en flujo. Y en el tiempo cero menos es donde se calculan esos flujos de cada una de las bobinas. Ese valor es el que se va a poner o se va a agregar en la ecuación canónica, ya como una igualdad de fuente de voltaje. De hecho, es una fuente de voltaje. Esa es la gran novedad con respecto, ahora sí, del método de mallas tradicional que conocen. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. Permítanme. Perfecto. Ya casi se acaba el tiempo. Hay un segundo ejercicio. ¿Quieren que lo veamos o ya le dejamos aquí? Me van a decir, ya, profe, vamos a hacerlo. Bueno, está algo largo, pero está sencillo. Bueno, ¿les parece que dejamos aquí la clase? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya mañana empezamos más rudo. No se crean más rudo, sino damos más lectura a más ejercicios. Ahorita los estoy explicando con mis apuntes. Después nos echamos unos a capela, ¿eh? No se preocupen. Ahorita agárrenme la onda y verán que mayas y nodos también son elementos, padrísimos. Yo donde le sacateo, ¿saben en dónde le sacateo? Por así decirlo, es a los determinantes. Me da flojera, la verdad les soy honesto. Luego me da flojera, pero tenemos que entrarle. Es la parte de, que yo digo, método de mallas, método de nodos. Y bueno, el método de nodos. ¿Se acuerdan de los cofactores? Pues ni más ni menos, ¿eh? Así que todavía nos espera buen camino. Sí, fíjense, yo de mallas así como que la flojera, no es que me dé flojera, sino que donde digo, híjoles, hay que echarle ahora sí que cuentas, precisamente en los determinantes. Es la parte así algebraica, tediosa. De ahí en fuera no, de verdad, de ahí en fuera no, jóvenes. ¿Vale? Vean, bueno, después lo vemos, porque este no tiene interruptor. Entonces no hay condiciones iniciales, es la parte padre, ¿no? Que bueno, ya explicaré en su momento. Bueno, chicos, pues entonces le dejamos por el día de hoy. Revisen su calificación en el SAES nuevamente, por favor, si ya están de acuerdo. Pues bueno, está bien. Y si no, pues ya me hacen saber. Esperemos que no haya dudas. Y pues si ustedes quieren que explique el examen, pues si gustan, lo hago la siguiente semana. Si no, seguimos con el segundo ejercicio. Que tengan un excelente día y tarde. Ya no tardo en que me saque del sistema. Entonces, aquí le dejamos por el día de hoy. Salimos temprano. Que tengan un excelente día y tarde, jóvenes. Bye. Gracias, profe. profe. Nos vemos mañana. Bye, bye. Mañana. Gracias, profe, hasta mañana.